Alison es psicóloga de profesión y podcaster. Tiene un podcast llamado Zona Cero Clichés. Y hoy nos encontramos aquí para debatir temas del interés de todos, independientemente de las edades. Alison, por favor, preséntate y coméntanos un poco acerca de toda tu actividad y tu persona. Perfecto, como decía García, mi nombre es Alison, soy psicóloga, 30 años, es decir, llevo 6 años ya de profesión. Tengo el podcast, es una manera que yo encontré de poder realizar mi profesión que adoro, pero que no me es práctico llevar a cabo como de forma laboral, y por lo tanto decidí hacerlo porque es una manera de llegar, de hacer terapia grupal. Así es como yo lo digo, es una terapia grupal. Yo pongo el tema, claro que siempre recibo el feedback y recibo las solicitudes de las personas que siguen el podcast. Yo pongo el tema y quien le haga falta lo recepciona, quien le haga falta también lo comparte, y es una manera de hacer terapia grupal. Entonces, por ahí van los tiros con respecto a lo que estoy haciendo con psicología. Por supuesto que tuve que entrar y escucharlo. Y me gustó mucho esta dinámica informal que tú gozas de tener con tu comunidad, donde se siente bastante en casa, donde uno siente que tiene la confianza de poder incluso escribirte por privado para compartirte sus experiencias, hacerte algunas preguntas, etc. ¿Cómo comenzó? ¿Qué fue lo que detonó? Porque me estabas comentando fuera de la entrevista, pero bueno, tenemos que incluirlo aquí. El detonante a partir de que eres psicóloga, que tú dices, voy a abrir un podcast porque yo necesito, o quizás no tenía una necesidad, pero algún punto es el detonante. Exacto. Bueno, primeramente te comentaba que fue un blog. Era la pandemia, muchas cosas pasaron, personas se deprimían, otras se volvían ansiosas. Yo de pronto sentí, yo no te puedo decir depresión, las personas usan mucho la palabra depresión, pero yo siendo profesional sé que depresión no es lo que pasó, simplemente me empecé a sentir inútil, ¿entiendes? Y sentí que tenía que hacer algo, que yo tenía que poner mi tiempo en algo, porque además yo antes estaba en otra área de trabajo. Yo terminé esa área de trabajo en marzo del 20, y en marzo del 20 es que empieza la COVID, es decir, me cogió sin trabajo y sin nada. Entonces yo simplemente sentía que yo necesitaba expresarme de alguna forma, yo tenía que hacer algo. Empecé con el blog, empecé a escribir, pero yo dije, no siento que aún esté. Y empecé a investigar por aquí y por allá, y entonces encontré lo del podcast. Yo dije, es que a ti te encanta conversar, es una cosa que tú amas. Hacer radio no es lo mismo que hacer podcast, pero es muy parecido. ¿Cómo hacerlo? Empecé a investigar por aquí, a buscar, escuchar alguno que otro podcast. Yo dije, es que es exactamente esto lo que yo quiero hacer. Y empecé a grabar con el teléfono acá, y poco a poco me lo dijo todo el mundo, mira, yo empecé con el teléfono aquí, grabando directamente en Anchor, pero con el tiempo pude hacerme de un micrófono, y entonces en la computadora, con la investigación y todo. Pero cuando tú quieres hacer algo, tú simplemente te pones a eso, mira, pero es un hecho. Y yo soy de esa gente súper determinada. Yo misma me hice mi página web para el blog, ¿me entiendes? Entonces es una cosa que simplemente te pones a ello y tú atraes, es la actitud que tú tengas. De pronto tenía mi micrófono, tenía un programa en el cual aprendí también a editar todo, exactamente, a grabar y editar. Lo que se parece mucho al proceso que tuve que pasar. Es lo que tenemos que hacer. Sí, de pronto tenía 2 micrófonos más, podía empezar a hacer entrevistas, y ya tenía 3 micrófonos, con el programa, con todo, ¿entiendes? Además que es una terapia muy linda, y te digo, me regocija mucho escucharte con esa motivación de contar tu experiencia, porque me estabas diciendo que pasaste por un proceso que tú sabes que no es depresión, pero vamos a llamarle down, donde tú sabes que no estás en el estatus, en el nivel donde tú sueles estar y que te alimenta como persona. Y es una especie de terapia donde tú estás ayudando a otros, pero al mismo tiempo nutriéndote tú de un bienestar que te aporta el hecho de apoyar. Tú hablas de que sí es necesidad. Fue una necesidad que yo tuve, y a mí me gusta siempre decirlo, porque la gente siempre intenta, tenemos necesidad de atención, tenemos necesidad de reconocimiento social, tenemos necesidades afectivas, que algunos las expresemos de formas diferentes, es una realidad, pero las tenemos. Y yo tenía esa necesidad, yo tenía cosas que decir, y yo necesitaba ser escuchada, ¿entiendes? Y entonces el podcast es la forma. Fíjate que ya yo no sé, claro, ha pasado mucho tiempo y muchas cosas, pero yo siento que una vez que empecé a hacer podcast, todo eso empezó a desaparecer. Yo estaba satisfaciendo esa necesidad. Y entonces yo doy, pero también recibo muchísimo. Yo recibo muchísimo cuando grabo, cuando tengo el micrófono delante y empiezo a hablar y hablar y hablar, y luego tú me ves editando, y cuando subo todo es como que un nivel de
Sí, te son entiendo. procesos que uno disfruta y que tienes que hacerlos porque son la manera de tu poder, como te decía, satisfacer esas necesidades que son reales. Son reales. No, y he escuchado a otros podcasters que me comentan que realmente es adictivo. Sí, es adictivo. Se convierte en adictivo porque es muy reconfortante y sobre todo, yo tengo el criterio de que hacer el bien no es sin esperar nada a cambio, porque realmente sí estás esperando que surta un buen efecto Siempre estás social. esperando algo. Sí. Exacto. Pero por lo menos en mi caso, siento que cuando tú transmites cosas positivas, que logras ayudar a personas, que se materializa tu objetivo, es la mejor recompensa. Exacto, tú empiezas y tú dices, bueno, estoy haciendo esto, y te empiezas con tremendo miedo, pero lo que yo le digo a la gente, cada vez que vas a empezar algo nuevo, tú tienes miedo, pero el miedo no te puede paralizar, ese es el miedo que te tiene que ayudar a impulsarte, y ese yo lo aprendí, y tú dices, bueno, ¿cómo va a recibir la gente esto que estoy inventando yo? ¿Quién me dijo que soy podcaster? Es que todo el mundo empezó así, todo el mundo empezó sin saber nada, y de pronto empezaron a hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, y simplemente fueron buenos o no. ¿Entiendes? Pero lo hicieron. Y yo decía, ay, yo no sé, bueno, tiene un capítulo y dije, ¿qué va a pasar? La gente, bien, no sé qué. Y pronto, y la persona por aquí, y bueno, me parece excelente como me ayudó. Y tú dices, bueno, ya ese tipo de cosas, cuando tú recibes esos feedbacks y ese amor, y ese. Porque hay gente incluso en mi público, la gente que me sigue a mí, son personas que se quedan más desde atrás de, bueno, te consumo, pero no te digo nada. Entonces, cuando vienen personas y te dicen, oye, sí, no sé qué, esto me gustó, y qué tal, y me preguntan más, yo digo, esto está cayendo, ya yo no estoy ahí, ya yo estoy en el, yo voy a hacer esto. Exacto. Y espero que te guste, y eso lo digo siempre, espero que te guste, si no te gustará lo otro, y si no, oye, ya, tranquilo, no te tiene que gustar. Ya yo estoy en el hecho de que yo me siento muy empoderada, yo me siento bien con la manera en la que estoy dando, y simplemente me sentiría bien con que lo recibieras o no, pero ya no hay ya no hay la necesidad preocupación de aprobación. ya no existe, pero es parte del proceso. Sí, te entiendo en ese punto. Creo que, sobre todo en este mundo de los podcasters, partimos de esa, llamarlo, existe una palabra exacta. Inquietud. Comenzamos con esa inquietud, pero incluso creo que todos llegamos a gestionarlo. Bueno, yo la manera en que lo he aprendido a gestionar ha sido grande, y te escucho porque verdaderamente creo que todos llegamos a ese punto en poco tiempo. El hecho de que existan las redes sociales, el internet, hace que tú, Alison, sea el tiempo que sea, tengas la edad que tengas, eso queda ahí. Y es verdaderamente tu impronta dejándola en el mundo. Exacto. Porque tú no sabes a qué escala puede llegar tu voz y ese mensaje que estás tratando de enviar en ese podcast. Y los tiempos y las experiencias se repiten una y otra vez. Y el día que ya no estés, eso va a seguir ahí. Incluso puede tener muchísimo valor porque ya no estás. Entonces yo pienso que por cualquier punto óptica que lo quieras mirar, siempre va a ser un like. El hecho de que estés haciendo algo positivo para la sociedad y que lo estés dejando ahí a disponibilidad de todos cuando quieran. Pues así me siento yo, y es lo que promuevo también. Sí, la gente, yo soy un poco, a veces soy muy poco empática con respecto ¿sabes? A lo vacío, al insulso, a lo que realmente no promueve algo positivo o no promueve nada. Pero la gente a veces trata de, entonces yo también a veces intento promover, intento compartir que la gente debería mostrar esas cosas que saben y debería como que tirarse. Si a mí me funcionó, ¿por qué no te va a funcionar a ti si es lo que quieres? Eso es importante. Exactamente, pero vamos a aportar valor, porque el mundo está cada vez más complicado, y las tecnologías también están ocupando un lugar que la mente humana, o sea, a mí a veces me da un poco de miedo ver esta serie de Black Mirror y yo digo, no la veo, vi un solo capítulo, no la veo porque me da mucho miedo al futuro y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero yo creo que tienen que haber más personas mostrando un poco más de humanidad, mostrando un poco más de conocimiento, mostrando un poco más de crafter, vamos a hacer cosas con las manos, sí. Y vamos a, ¿me entiendes? Y hay veces que la gente se esconde tras
da miedo, no puedo, ¿y qué tal? Y como nosotros pasamos por eso, también me gusta impulsar que la gente pueda hacer. Ya que se atrevan. Esto es una locura. A ver, cotorra, como dice nuestro compañero repartero. Y es una pincha que a veces tú dices, oye, puede ser complicado porque yo siempre digo que todos tenemos una utilidad, si tú no cumples con esa misión social, tú viniste a este mundo a qué, no es solamente lo que tú tienes, tu conocimiento tiene que ir en función de algo y de alguien, y la sociedad de alguna forma lo necesita. Yo con el podcast, yo mediante el podcast yo doy todo lo que sé y todo lo que puedo. ¿Me entiendes? Totalmente de acuerdo. Verdaderamente me gustaría juntarme en ese propósito de animar a las personas a que sí creen su impronta social, porque vaya, independientemente del bien que puedan hacer a la sociedad, es muy reconfortante y uno cosecha muchas cosas positivas al ayudar a otros. Exacto. Causa muchísimo bienestar y eso siempre viene bien, porque la frecuencia vibratoria que comienza en ese proceso te eleva muchísimo y atraes muchas cosas buenas, positivas para ti. Exacto. Así que yo embudo a todo al que tenga talento a que lo saque. Importante. Por favor. Importante identificar el talento que cada quien tenga. Porque no todo el mundo se le da bien lo mismo. Claro. Pero es un proceso claro, de autodescubrimiento. Exactamente. Es tocar dentro de ti tuyo, conocerte, centrarte y decir, a mí se me da bien esto, esto y esto y esto. Realmente y siendo autocrítico. De hecho, yo tengo un podcast acerca de eso. Y a partir de ahí, yo pienso que si uno identifica verdaderamente su talento y lo explota, uno puede llegar muy lejos. Y saber que todos somos diferentes y a todos no nos toca lo mismo. Es como toda esta nueva, para nosotros, para Cuba, ¿no? Toda esta ola del emprender. Para empezar a emprender no significa simplemente tener un emprendimiento. Emprender es ir adelante, ¿me entiendes? Y buscarte lo tuyo. Eso para empezar. Seguimos. No todo el mundo necesita tener su propio negocio, ¿me entiendes? Para poder ser alguien o para poder llegar a ese nivel. No todo el mundo llega, pero no es porque te toque o no te toque. Tiene que ver con tus capacidades y con lo que tú necesitas, ¿entiendes? Porque yo quizás digo, ay, yo veo a alguien y tiene su negocio y es tan próspero y yo quiero, quizás no es lo que te toca, ¿entiendes? Exacto. Y no es porque sea un nivel superior o no, es porque no es tu nivel. Y no estamos hablando de... Exacto, estamos hablando de niveles, incluso en exacto, espacios paralelos, no tiene que ser ni superior ni inferior. Exactamente, entonces cuando tú comprendes eso, cuando tú comprendes que no te puedes sentir mal porque no logres algo que no sientes que lo quieras, pero sientes por la presión, como que yo creo que incluso en los discursos estos de empoderamiento y tal, eso debe ser incluido. Porque hay gente que dice, bueno, voy a emprender, ¿qué voy a hacer? Claro, y la persona ya automáticamente, a ver, una cosa es visualizar y otra cosa es añorar el éxito de otro. Está muy bien visualizarse en el top de donde tú quieres estar posicionado, pero añorar el éxito de otro y visualizarte justo donde está esa otra persona es un error, porque efectivamente no es una cuestión de niveles en ascenso, es una cuestión de uno saber en qué plano tú estás, en reconocer tus tiempos y avanzar a medida de tu ritmo. No porque tú alcanzaste ahora mismo una posición en X esfera, hablando en temas de negocio, hablando en temas de personales, yo tengo que ambicionar, querer llegar a ese punto en el mismo récord de tiempo que tú. Claro. Porque eso incluso hace que entremos en ansiedad y puede que hasta en depresión. Entremos en un conflicto interno porque nos vamos a empezar a demandar demasiado cuando no estamos poniéndonos en función de nuestro cuerpo y de nuestros tiempos, porque todo el mundo no tiene la misma capacidad ni física ni mental. Es importante. Cuando logremos compartir o logremos conocer ese tipo de personas que nos hacen la inspiración, es importante que las personas que han logrado cosas y que que nos parezcan admirables, inspirarnos. Porque siempre es importante saber si, bueno, ya te lo conociste con esto, pero esa persona no llegó así. Y tanta gente que llega desde abajo, porque normalmente los que tienen éxito son los que llegan desde abajo, porque son los que saben cuál es el esfuerzo, cuál es el valor del trabajo. No tienen todo fácil, por lo tanto, el no tener las cosas fáciles te hace luchar más duro y valorarlas muchísimo más. Exactamente, entonces esa gente son dignas de admirar y son personas que inspiran. Por lo tanto, vamos a inspirarnos
de todo lo que profesa esa gente, desde el cómo llegaron ahí, y vamos a nosotros a lograr nuestro propio camino, ¿entiendes? Con con el simple conocimiento, fíjate, con el mínimo conocimiento de saber de que se puede, de que puede ser duro, que el proceso puede ser largo, pero se puede. Correcto. Por ahí va la cosa, la inspiración, en vez de sentir como que... No, y además yo pienso que existe el vocablo y se llama puede que envidia, porque sí fluye. No, existe, pero tanto existe que muchas personas entonces lo que hacen Pero es la envidia también se acabar con sus gestiona, la envidia también se posibilidades. gestiona y forma parte del proceso de la conciencia. Uno tiene que ser consciente de que está pasando por ese sentimiento, es una emoción, Pero como tú- otra, como el miedo, como la alegría y la felicidad. Pero eso significa que hay un conflicto interno en ti que puedes trabajarlo y tienes dos opciones: o morirte envidioso, Ujú. o trabaja en función de eso y busca tu sueño y cambia de eso de envidia efectivamente para motivación. Ujú. Ve a esa persona como tú semejante, porque al final es un ser humano igual que tú, que logró algo que tú quizás ambicionas también. Lo que yo sí recomiendo es que no sea del mismo modo, porque no somos iguales. Claro, lo que pasa es que el problema cuando si la envidia es una palabra fea y poder Sí. decir no, existe. Exacto. Pero eso, poder decir, yo tengo envidia de esto, yo siento, lo que estoy sintiendo es envidia, eso tiene un nivel, sí, es un nivel de autoconocimiento y de Claro. valentía que la mayoría de la gente no lo tiene. reprime. Eso también te lo reprime, o sea, pero cuando tú eres capaz de concientizarlo y de aceptarlo, eres capaz de hacer, quizás, eres capaz de hacer algo con eso, ¿me entiendes? Y también va desde que cuando tú sientes envidia, no es porque la otra persona, no es porque tú sientes que la otra persona tiene cosas que tú no tienes. Entonces la envidia es falta de seguridad, es falta de autoconfianza. La envidia es un problema tuyo, no es un problema de otra persona que tiene, no. Es un problema tuyo. Cuando tú te das cuenta que es que tú mismo no confías en tus capacidades y en quien tú eres, ya puedes hacer algo con eso. Bueno, yo quiero ahora, en este momento, hacer un switch y quiero continuar hacia el tema propiamente de salud mental. Ujú. Conceptualmente, ¿qué es la salud mental? Y es importante dejarlo claro. La salud mental, bueno, muchos autores dirían cosas totalmente diferentes, pero en sí estamos hablando de un concepto que engloba la manera en la que nosotros lidiamos con las demandas del mundo, lidiamos con las demandas sociales, lidiamos con nuestras propias demandas. Todo ese cúmulo de energías, todo ese cúmulo de conocimientos que nos permiten entonces lidiar con el mundo, emociones, sentimientos, salud mental. Y estamos hablando de salud mental y puede que enfermes, puede que estés o positivamente enfocado en la manera en la que tú te comportas hacia el mundo, pero salud mental tiene que ver con eso, esas energías, esas emociones, esos sentimientos que te permiten entonces poder lidiar con lo que el mundo te va a poner de frente, ¿entiendes? Que es bastante exigente, muy parafraseado, va por ahí. Me es importante esclarecer este concepto porque estamos en Cuba, un país donde la salud en general se considera prioridad. Y me he percatado que ha dejado de ser prioridad el tema de la salud mental y pienso que es un pilar fundamental y top para poder estar incluso estables físicamente. Entonces es importante que las personas tengan claro la importancia de tratarnos para estar bien. Sí, mira, primeramente, acá en Cuba nosotros vemos que el objeto de la psicología, sí, lo que estudia la psicología, tiene que ver con la subjetividad. El conductismo diría que es la conducta, ¿entiendes? El psicoanálisis diría que es el inconsciente. Acá en Cuba nosotros lo tenemos construido como que es la subjetividad, lo cual me encanta porque la subjetividad, por eso nos dicen que nosotros o sea, que la psicología no es una ciencia, no es pseudociencia, porque la subjetividad es un constructo tan, ¿sabes? Tan ambiguo, tan Sí. abstracto que tú dices, bueno, la subjetividad, vamos a estudiar lo que sea. Claro que no, obvio, por algo lo estudiamos. La subjetividad que tiene que ver específicamente cómo cada cual ve su mundo, cómo lo percibe, teniendo en cuenta experiencias infantiles, teniendo en cuenta experiencias de vida, teniendo en cuenta la sociedad, teniendo en cuenta todo el factor genético, biológico también. Correcto. Es decir, la subjetividad es un constructo muy rico y como
tan rico, muchas personas dicen, yo no puedo decir que la psicología estudia esto porque me quedo con nada. Pero para mí, sí, nosotros estudiamos la carrera y nosotros veíamos que, pero ¿cómo es que cuando tú te gradúas de psicología, pues te pueden mandar para un archivo a trabajar? O te pueden mandar para recursos humanos, tan importante que es la psicología, ¿cómo es posible que nosotros nunca vimos? Se subvalora un Exactamente, poco, un poco no, bastante. Y no es primera vez que yo hablo del tema. Que aquí el psicólogo no está valorado como debería ser. Incluso empiezas a trabajar en una empresa y te ponen a hacer cosas que tienen que ver con selección, con procesos sí, de selección de personal y tal, que está súper cool, pero hay muchas cosas que se pudieran hacer, como por ejemplo, mejorar el ambiente laboral. Claro. Que la gente te llegue y te produzca más. Pero aparte gente es importante, feliz. exacto, es importante porque eso aumenta incluso la producción, la efectividad de lo que se requiere como producción. Pero te hacen así, es como que no forma parte del proyecto, del sistema, no forma parte de eso. Como mismo, no te enseñan en la escuela a empoderarte, como no te enseñan cómo ser líder, como no te enseñan qué bien si eres capaz de tener tus propias capacidades para crear tu negocio o como para ser tú mismo. No te lo enseñan, por lo tanto, tú no vas a creer que es importante algo, ni te lo vas a cuestionar. Si eso no existe. Exacto. A no ser que venga alguien y te diga, bonito, y tú dices, esto qué bien, pero ¿qué hago yo con esto? ¿Me entiendes? ¿Qué es esto? ¿Qué es salud mental? ¿Qué es subjetividad? ¿Por qué yo me siento así? ¿Qué hago con esto que siento? Ni te lo cuestionas, tú simplemente sientes, tú simplemente eres, sin saber que hay. Pienso que también hay un factor cultural inmiscuido en eso, porque no nos han enseñado a gestionar. Es que no nos han enseñado nada. No, entonces la sociedad cubana está acostumbrada a existir, ser, hacer y funcionar por inercia. Pero no hay un detenimiento, una parada de conciencia que inicia donde eso se le debe inculcar a los niños, donde tú tienes que aprender a gestionar sus emociones. ¿Quién se lo va a inculcar? Efectivamente. Porque para empezar, en las propias escuelas de otros países hay un psicólogo. Un psicólogo que normalmente lo que hace es lidiar con los problemas ya existentes. Nosotros para empezar no tenemos eso. Un psicólogo en una escuela donde el pago es horrible y no hay ni siquiera, eso es complicado, no existe simplemente. Pero también hay escuelas que tienen asignaturas donde se ocupan de enseñarle al niño el valor del autoconocimiento, el valor de trabajar en uno mismo, el valor de gestionar tus emociones, tus pequeñas emociones. Desde que eres pequeño es la empatía, el ponerte en el lugar del otro, el miedo, ¿me entiendes? ¿sabes? Exactamente. Y entonces son cosas que algunos sistemas o algunas partes del sistema ven como necesarias y simplemente trabajan en eso, invierten en eso, ¿me entiendes? Acá no sucede de esa manera. Si te encuentras con gente que te dice, yo no me siento así, o esto no funciona así, o que tú sabes, psicólogo, sí, porque tú piensas que tú sabes todo, pero ¿quién te digo? Entonces te encuentras con una pared muy grande aquí a la hora de poder educar o simplemente ayudar a alguien, porque hay cosas que son muy de libro. Hay cosas que son muy de libro y las tienes adelante y tú dices, oye, mira, ¿qué tal? Sí, puede, no sé de eso, yo no estoy loco, que es psicólogo. Claro, si tú piensas que el psicólogo trabaja, si es que para empezar hasta el psiquiatra a veces ni siquiera tiene que ver específicamente con lo, sí tiene que ver con lo psicopatológico, pero hasta el psiquiatra a veces está bien preparado para poder ayudarte y poderte quizás enfocarte un poco mejor. Pero el psicólogo lo que te ayuda es a que tú encuentres las estrategias y las herramientas para lidiar con tu problema desde, no sé, desde que tienes una pareja y no sabes cómo manejar una relación estable porque toda tu vida has estado en relaciones inestables, porque tuviste una relación quizás con tu padre que no te permitió, tu padre como primera figura masculina, poder decir, de alguna forma lo estructuraste, ya lo idealizaste y entonces todas tus relaciones con hombres son cosas muy de libro, sí, son cosas muy clichés, pero funciona así. El psicólogo te ayuda cuando encuentras la herramienta para resolver algo. ¿Me entiendes? Fíjate que normalmente los psicólogos, cuando tenemos una persona con psicopatología, los que llaman locos, las personas que tienen problemas mentales, exactamente,
Normalmente el psicólogo tiene que esperar a que entre el psiquiatra, en un trabajo interdisciplinario, a que entre el psiquiatra, que medique y que permita que esos procesos neuroquímicos funcionen a un nivel diferente para entonces poder entrar a la persona fuera de la crisis y poder hacer tu terapia, para que la persona fuera de crisis pueda funcionar. Entonces, ni tanto psicopatológico, que sí, sí, nosotros pinchamos ahí también, pero el psicólogo hace más el psicólogo trabaja con la mente sana. Es decir, vamos, con la mente no fuera de crisis. sana, exacto, más lúcida, más clara. Con la mente fuera de crisis. Exacto. ¿Entiendes? Okay. Entonces, las personas ante el desconocimiento... Entonces eso contrapone completamente el cliché de que el psicólogo es para los locos. Exactamente. Porque la gente entonces piensa que es de la única manera en la que tú puedes recibir un tratamiento, en la que puedes recibir un consejo. No, nada que ver. Es pura ignorancia. Pura ignorancia porque es cultural. Porque en otros países tú puedes ver que cualquiera puede ir a un psicólogo hasta por basura. Exactamente. Entonces es puramente cultural. De que si el psicólogo como profesión no tiene el tipo de relevancia que lleva, si no hay una cultura que predomine la salud mental como necesaria, la promoción de la salud mental, entonces la gente va a creer lo que sea y la gente va a actuar en conformidad con eso. ¿Y tú consideras que si hacemos esto importante y creamos un movimiento donde la gente concientice la importancia de estar estables psicológicamente, emocionalmente, podemos incluso evolucionar un poquitico más, avanzar en determinados aspectos, incluso a niveles socioculturales, económicos, en otras esferas donde las personas piensan que no hay una relación y sí existe, porque el centro de nosotros está aquí. Entonces, ¿cómo pudiésemos aportar? En este minuto lo estamos haciendo, pero objetivamente, ¿cómo tú, no sé si te lo has planteado en algún momento de la vida, cómo tú consideras que pudiésemos aportar a la sociedad cubana en específico en este momento un método, una estrategia por donde pudiésemos comenzar? Pienso que lo que acabas de decir es muy importante, pero de todas formas tengo que dejarte emitir tu criterio. Que en las escuelas, en los infantes, se puede hacer un trabajo, porque ellos están iniciando, ellos están aprendiendo lo que es concepción de la vida, creando su personalidad que no está concretada, absorbiendo. Estamos a tiempo en ese sector, en ese eslabón, estamos a tiempo de crear un cambio. Entonces, emíteme lo que pienses tú que pudiésemos hacer para poder trabajar en función de eso. Bueno, voy a irme hacia lo utópico, porque realmente... Me gusta. Sí, porque realmente lo que yo siento que se puede hacer es más gente, eso es como que decir, de más gente concientizando y más gente yendo a promoverla. Yo desde mi podcast siento que lo hago, tú también lo estás haciendo desde tu trabajo acá, ¿me entiendes? Pero siendo, si te repito, yendo hacia la utopía y siendo totalmente, bueno, vamos a soñar, yo pienso que debería existir en las escuelas una asignatura que pudiese fomentar en los niños la necesidad del autocuidado, la necesidad de trabajar con la autoestima, cómo funciona, las individualidades, es decir, trabajar con las individualidades también. Y yo creo que un programa, mínimamente un programa que funcione de esa manera, de primera parte, de una primera forma quizás para ver cómo pudiese funcionar, para ver cómo pudiese adaptarse, quizás un programa como mismo hay en muchas casas de cultura, por ejemplo, bueno, en estos sitios que son en los centros de salud mental de cada municipio, quizás pudiesen activarse de alguna manera, abrirse este tipo no sé, de terapias o este tipo de círculos donde se pudiesen llamar a niños y se pudiese empezar para ver qué, como un primer momento, y luego entonces adaptarlo como un programa a nivel nacional. Para mí eso sería genial, porque si ellos son esponjas, ellos todavía ahí no tienen, tú no estás hablando de personalidad, están pasando por las crisis, la crisis de los 7, de los 13, ya los 3 están un poquito más pequeños y están aprendiendo. Exacto. La escuela es un agente muy fuerte de socialización, es un agente que tiene mucha influencia en quién es el niño, ¿me entiendes? Entonces, si desde ahí se empiezan a propiciar espacios que puedan ayudarles a entender
de alguna manera el cómo estoy viviendo y hacerlos conscientes de quiénes son, conscientes de sus propias emociones, de sus propios sentimientos y cómo mínimamente irlos trabajando, yo creo que por ahí se puede empezar, de alguna manera. Y también hacerlo con los padres. Sí, no. Porque llegar a casa y que tu papá te suelte una mamigada y tú le digas, bueno, pero yo creo entonces La el niño... gestión. Exactamente, y gestión, que no, espérate, no. Entonces, sería complicado estar Sí, hay lidiando que con hacer una tanto. escuela de padres también al respecto. Y yo sé que hay muchísimos padres que no tienen las herramientas, las oportunidades, la información para aprender, pero que sí están interesados en hacerlo mejor. Claro. Lo que no tienen el apoyo, y esos padres yo sé que se van a sumar. Eso yo creo que puede existir, no es tan utópico. Basta con que reunamos y organicemos un proyecto quizás y lo propongamos, porque se puede hacer y realmente a mí me interesaría muchísimo que eso forme parte para que la sociedad evolucione. Eso ayudaría, pienso que muchísimo, en muchas otras aristas. También quiero que toquemos el punto de la conciencia. El vocablo de la conciencia suele ser referido a un estado mental natural donde estamos despiertos, estamos alerta, estamos aquí. Fulanito está consciente, médicamente se usa mucho para decir cuando una persona está conectada con esta entidad paralela aquí, en este plano. Pero verdaderamente, y en estos términos sobre todo emocionales, vamos a llamar también a la salud, en el ámbito espiritual, ser consciente va mucho más allá que estar conectados en un plano similar. Ser consciente va de poder reconocer quiénes somos, aquí y ahora, identificar este entorno del cual estamos disfrutando. Entonces quiero que me hables un poquitico acerca de la conciencia y la importancia de ser conscientes. Tú me hablas de conciencia y me viene así de pronto por lo que me estás diciendo, este concepto que se llama metacognición, que tiene que ver con el pensar en el cómo pensamos, ¿entiendes? Es decir, pensar en el cómo pensamos, tratar de percibir el cómo percibimos, el pensar sobre los procesos que están, es decir, ser consciente de cómo estás llegando a ese lugar. Es como cuando estás teniendo un orgasmo, el ser consciente de qué está pasando en tu cuerpo, qué complicado es, porque por ejemplo, nosotros las mujeres que tenemos que estar tan concentradas y en el orgasmo, ese llegar, estar ahí, lográndolo y estar pensando en cómo es que es complicado, pero es una pincha bonita. Sí. Hasta te digo, sí, porque cuando tú sabes, cuando tú estás consciente y cuando tú sabes cómo son tus procesos y cómo llegas hasta ahí, eres muy capaz de controlarlo, si te gusta la palabra controlar. Sí, pero va por ahí. O exactamente, eres capaz de hacer algo al respecto. Yo creo que la palabra adecuada es gestión. Puede ser. No, porque control me lleva un poquitico más a represión en determinados casos. No necesariamente, pero por ejemplo, estamos hablando de si tú sabes qué es lo que te hace sentirte molesta, si tú sabes qué es lo que te hace estallar, tú puedes ser una persona que estalle, pero puedes ser una persona inteligente que estalle. Porque cuando tú sabes cuáles son las situaciones que te pueden hacer sentir así, tú te conoces. Tú sabes cómo vas cambiando de un estado a otro. Si tú tienes ese autoconocimiento y tú eres consciente de cómo es ese proceso en el que tú vas llegando a ese estallido, ese impulso, tú eres capaz de controlar que no sucede. Exacto. Eres capaz de gestionarte. Exacto. Eres capaz de hacer. Entonces, el nivel de conciencia va mucho más allá de estar conectado con este mundo. Tiene que ver con estar conectado contigo mismo. Exactamente. Tiene que ver con eso, con el cómo tú eres capaz de mostrarte alerta, de mostrarte atento, pero de mostrarte real. En el sentido, ¿cómo digo real? Con las expectativas al cómo la cosa se va a funcionar de forma real. ¿Por qué? Porque, ya te digo, no es lo mismo que tú estés esperando algo o que tú estés simplemente pululando y existiendo a que tú estés teniendo una existencia con una intención. Exacto. Una existencia con una intención. Y que en cada lugar en el que tú estás, no vamos a decir cada, porque nunca, sí, no está mal de vez en cuando flotar y dejarte ir, no está mal, ¿me entiendes? Pero no está mal porque tú sabes que de alguna manera tú sientes, tú tienes el control, ¿sí? Tú estás bien, tú puedes hacerlo, te lo puedes permitir. Exacto, tú estás permitiendo que Exactamente, eso suceda. de alguna forma. Entonces,
esa conciencia, ese nivel de conciencia en el que tú conectas contigo mismo es tan importante para no perder tiempo en lo que tienes que hacer, para no perder oportunidades en lo que tienes que hacer, para tú mismo irte nutriendo de todo lo que tú necesitas de ese ambiente en el que estás existiendo. Es complicado. Yo siempre termino diciéndolo, porque a medida que yo te voy explicando y que tú me vas preguntando y yo voy pensando y te voy diciendo el cómo lo veo, pero sí, van ve mirando para que y yo tengo que decirte, espérate, porque aquí vamos a estar mucho tiempo. Es complicado, sí. pero es eso, es conectar contigo mismo para ser capaz de tomar de ese mundo en el que estás viviendo Claro. todo lo que necesitas, ¿entiendes? Y no perder tiempo. Es importante el factor tiempo, y es verdad que ser un ser consciente con autocontrol te permite aprovechar mucho más las oportunidades y así también descartar otras y efectivamente no perder tiempo, porque la vida parece larga pero realmente es cortita. Exactamente. Entonces hago énfasis en este punto de la conciencia porque pienso que llevándolo a nuestro plano cubano es importante que las personas adquieran conciencia del hoy, el ahora y lo que está sucediendo en la sociedad y en sí mismos. Porque, a ver, esto es un planteamiento que te voy a hacer y no quiero entrar en temas adjuntos, pero que por supuesto tienen su influencia en lo que estamos hablando aquí ahora. El hecho de que estemos viviendo una situación X, la que sea, en términos económicos, en términos sociales, como individuo no significa, y yo pongo siempre un ejemplo de una película, como individuo no significa que eso sea tu realidad. Socialmente, todos los seres a nivel mundial estamos implícitos, tenemos un papel, estamos implícitos en una carrera. Todos tenemos un papel, un rol que tenemos que cumplir, pero eso no significa que sea tu vida. Que la sociedad, el gobierno o lo que sea, imponga una situación por X razón, no significa que tengas que vivir eso. Tú tienes que saber que tú tienes un papel en ese momento, pero que los objetivos tuyos y tus propósitos son los que determinan tu verdadera realidad. Porque si no somos conscientes en esos momentos donde puede que flaqueemos producto de esa realidad impuesta, de esa película en la cual nosotros estamos cumpliendo un rol y la estamos viviendo como nuestra película. Quiero ser bastante claro con lo que estoy diciendo. Si no nos damos cuenta en ese momento de que es una película social, donde nosotros formamos parte, pero que no es nuestra vida, entonces estamos viviendo eso como una realidad totalmente y nos hacemos propios todos esos problemas. Y entonces perdemos nuestro foco, nuestra meta individual. Y ahí es cuando nos abrumamos de un montón de información, que si no tengo la comida para no sé qué, que si no tengo el pollo para no sé cuánto, que si tengo que buscar los niños el zapato de la escuela, el trabajo, quiero hacer esto, quiero tener dinero, pero quiero comprarme este vestido, pero quiero estudiar tal cosa y me faltó tal cosa por hacer, estoy frustrada por no sé cuánto, son muchos problemas, mucha información, y ahí es cuando la mente estalla. Hay que tener claro que uno tiene un centro, un objetivo, una individualidad, que eso es verdaderamente lo que determina la película de uno. A partir de ahí, lo demás no es que sea áreas verdes, pero tenemos que ponerlo en función de eso. Y creo que el ser humano ha dejado mucho la conciencia de lado y está demasiado más. El ser humano no, perdón, el cubano está demasiado enajenado. Está viviendo por inercia, un día tras otro, porque son demasiados problemas abrumándonos socialmente y no se ha centrado en su individualidad, en su misión como ser social, pero en los objetivos particulares los han perdido. Los jóvenes están todo el tiempo ambicionando el éxito del otro, viendo cómo se van a hacer famosos por alguna vida fácil. Pero verdaderamente conocerse, entender cuál es el contexto. Desinformación constantemente tenemos como cubanos. El cubano no se ha dedicado a entender cuál es el contexto, simplemente lo vive y lo sufre. Pero es importante que para que la sociedad evolucione, poner nuestro granito de arena, independientemente del que está ya, que no puedes cambiar, el impuesto. Poner el tuyo y ver cómo puedes adecuar tu realidad y que sea más llevadera.
y no perder tu enfoque. Yo quiero esto y yo voy a por ello. Hay que prepararse. Es importante, hay que prepararse. Uno no puede llegar a ese punto por un TikTok. Hay gente que le toca, pero no todo el mundo. Pero si tú verdaderamente te haces de las herramientas necesarias, te haces del conocimiento que necesitas y vas preparándote, tú vas a llegar eventualmente. A lo mejor te demoras un poquito más, pero llegas. Pero es importante hacer entender la conciencia socialmente y como individuo. Es un factor clave para poder entender el proceso externo como un proceso efectivamente fuera de ti y no hacerlo partícipe de tu individuo, porque entonces vamos a vivir victimizándonos, vamos a vivir haciendo culpables de nuestros problemas a otros y a la sociedad, cuando realmente somos personas individuales que estamos viviendo en un contexto que tú no puedes cambiar, pero tú puedes cambiar el tuyo, tu vivencia como individuo, y tú puedes determinar si vas a ser, yo creo que astronauta me estoy extrapolando, pero tú puedes determinar si vas a ser, no sé, profesional de ingeniería de tal cosa a tal nivel, o si simplemente quieres ser, y no estoy criticando, no sé, asistente de limpieza de un área. Eso lo determinas tú. Y no me gusta que las personas lo justifiquen con las oportunidades, porque precisamente si tú tienes la preparación, tú vas a poder captar. Las oportunidades están ahí. Si tú tienes la preparación, como Alison, que estudió psicología, pues cada quien con la bandera que le toca. Si tú tienes la preparación como Alison, que estudió psicología, tú vas a poder sentarte aquí y van a ver muchas ahí dispuestas y tú vas a decir, esta es la que yo puedo coger. Porque yo estudié para esto, porque a mí se me da esto, porque no quiere decir que incluso porque seas psicóloga se te dé esa oportunidad. A lo mejor tú tienes ese don para poder coger esta oportunidad porque se te da bien, a lo mejor eres tremenda oradora y se te da bien que te pongan un programa televisivo. Eso puede suceder. Claro. Pero tú tienes la aptitud, tú te conoces, eres una persona consciente, has ido haciendo un autodescubrimiento y tú sabes para qué estás capacitada. Y tú tomas la oportunidad, pero si tú no ni te informas, ni te documentas, ni estudias, ni nada, estás esperando que la suerte haga por ti. Claro. Entonces, como sociedad pienso que la conciencia es importante, que cada persona entienda qué está sucediendo ahí fuera. ¿Por qué está sucediendo ahí fuera? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar mi vida? Y después, si es posible, para ayudar a los demás. Cuba está carente de conciencia totalmente. ¿Cómo podemos erradicar el fenómeno de enajenación que existe? Porque ahora mismo estamos haciendo esto. Y es muy posible que la mayoría de nuestros espectadores no sean cubanos. No sé en qué consiste, pero estamos tratando de hacer algo importante ahora, desde esta esquinita, para los cubanos. Y no sé por qué los jóvenes, sobre todo, están tan fuera de lo que es. No quiero plantear una verdad, porque es mi verdad, pero pienso que esto es importante. Que estamos viviendo una realidad que al final del día todo el mundo puede que se queje o no, pero hay que trabajar en función de eso. Y creo que los jóvenes cubanos están demasiado enajenados, están muy idos. Es así. Y como sociedad, imagina, si estábamos hablando ya de que culturalmente no se prioriza la salud mental, entonces no hay manera de poder hacer este tipo de cosas de manera consciente, es decir, de poder ser, de poder estar atentos al cómo estamos funcionando. Entonces también tiene que ver con la manera en la que estamos viviendo. Estamos hablando de la falta de alimentos, de la falta de todo, de que todo el mundo se va del país, de que nos quedamos, si quedamos unos pocos, y entonces el nivel de esperanza, si el nivel de mi vida va a ir mejor, va decayendo dependiendo de cuáles sean tus posibilidades o de irte, o de tener un buen trabajo, o de por ejemplo, estudiar para muchas personas se hace algo muy difícil. Si no voy a estudiar,
Si al final, cuántos ingenieros nos vamos manejando un taxi, cuántos otros profesionales en una peluquería, ¿entiendes? Que hay gente que lo hace por vocación, hay otras personas que lo hacen porque ven que van a tener un poco Más ingresos. más de ingresos y por lo tanto es por ahí, incluso teniendo ingresos muchas veces ni siquiera eres capaz de poder tener las cosas que te hace falta para vivir. Entonces de alguna manera se hace un poco complicado el tema esperanza, el tema fe. Sí. Cuando eso pasa y tú ni siquiera tienes las herramientas para poder trabajar en ti, entonces son muchas cosas abrumándote. Ya. No tienes el espacio. Si no tienes el espacio de pensar que yo voy a no sé qué. Tenemos al profesor Calviño haciendo Vale la Pena desde hace años. Hay muchas personas que les gusta sentarse y verlo, y es verdad. Y hay muchas personas que dicen, si están, está el que dice, bueno, pero ese profesor ¿dónde es que vive? ¿Qué está viendo él? ¿Cómo él piensa que yo voy a...? Es que la psicología no sirve, porque entonces vienen y te dicen, pero ¿qué es lo que tienen al frente esa gente? Claro, la psicología no te va a decir, como me han dicho muchos pacientes me decían, y muchas personas también me decían, bueno, no tengo comida, como psicóloga, ¿cómo puedes ayudarme? Yo no puedo ayudarte a que aparezca comida. Claro. Yo puedo ayudarte a que tú hagas, ¿me entiendes? A que tú sientas que no tener comida, aunque puede ser un problema, es decir, no verlo tanto como un problema, sino ponerte más en plan resolutivo. Exacto. ¿Qué voy a hacer? Exacto. Que tú tengas la actitud para decir, no voy a llorar porque no tengo comida, no voy a hacer un caos porque no tengo comida, ¿qué tengo que hacer para...? Exactamente. ¿Entiendes? Va por ahí la cosa. Entonces, hacerlo es complicado porque la gente te muestra mucho, pero mucho rechazo y mucha tensión hacia lo que tú le estás proponiendo, porque parece todo muy ficticio, parece todo muy mágico, y la gente está para resolver ahora, y yo lo entiendo. Claro. Tú lo entiendes porque es lo que tienen ahora mismo, y ellos no han visto que pueda funcionar. Si yo no he visto que pueda funcionar, lo que tú me estás diciendo es un proceso, y es un tiempo que yo no tengo, es un tiempo que no voy a perder. Entonces es complicado que la gente pueda entender cuán bueno puede ser la psicología. Sí, puede ser ayudarles, puede ser escuchar, puede ser atender, ir a un lugar donde un psicólogo te pueda atender, y que también, como te digo una cosa, te digo otra. Muchas personas que van a ver psicólogos y hay historias de terror y misterio con respecto a trabajos que se hacen en policlínicos y cosas así, historias pero mucho terror, que hacen realmente que la gente que por ejemplo y quería dar el paso y lo dio, no haya tenido el resultado que esperaba. El mismo profesional está cansado, el mismo profesional que es poco remunerado, el mismo profesional que tiene que lidiar con estas cosas. Entonces todo un círculo muy negativo que hace que entonces los pocos lugares que pueden estar habilitados no funcionen de la manera que deberían funcionar, para que entonces el que decide, yo sí conozco a muchos profesores míos y otras personas que están haciendo psicología, pero están haciendo de maneras diferentes. La están haciendo de manera diferente. Hay lugares que están cobrando, como en otros países, pero bueno, si tienes un profesional que está cobrando y que se siente más motivado, es un profesional que va a trabajar mejor. Claro. ¿Entiendes? Y entonces, claro que eso, acá el trabajo del psicólogo no puede ser, no puede funcionar así. Tú no puedes tener tu propia práctica, tú no puedes tener tu propio espacio, no puedes tenerlo porque no funciona así. Tú tienes que trabajar, sí, todo tiene que ser a nivel total. Entonces, esto que estoy diciendo aquí mismo, bueno, obvio que no puede ser, no puede funcionar, pero es que el mismo, ya te digo ya, cuánta gente de mi generación o que se ha ido del país o que están haciendo otras cosas que no es psicología. Hay otras personas que lo están haciendo, pero estadísticamente no son un número representativo. ¿Me entiendes? Entonces es complicado desde el mismo psicólogo, desde la misma persona que va a promover la salud mental, hasta la persona que la va a recibir. Y como sociedad, aunque somos seres individuales, también respondemos a todo lo que tiene que ver con el imaginario social. Y actuamos muchas veces como, ¿sabes? Vamos hacia ahí. Bueno, ¿cómo estamos viviendo? Estamos viviendo así. Todo el mundo está viviendo así, bueno, vamos a vivir así. Exacto. No vamos a intentar salirnos, porque ¿por qué yo? También pasa. ¿Por qué a mí me va a ir bien? ¿Quién soy yo para que me vaya bien? Es decir, ¿qué tengo yo para hacerlo diferente? Eso es una cosa que nos puede pasar a muchos. A mí me ha pasado en otro tipo de áreas, pero al final yo he logrado decir, ¿quién soy yo? Es que el punto que acabas de tocar ahora,
nos lleva a un tema. La autoestima social. Es cierto que el cubano tiene baja autoestima social y es un fenómeno que puede manifestar cualquier persona de cualquier parte del mundo. Pero aquí prima, es verdad que la gente aquí no se atreve, no se siente capaz. ¿Por qué a mí me va a salir bien? ¿Qué tengo yo de especial? Pero estamos hablando de que culturalmente, te repito, a ti no te enseñan a ser grande, a ti no te enseñan a ser el ser individual que puede ser explotar tus potencialidades, no te enseñan que tú tienes potencialidad, no te enseñan a nada de eso. Por lo tanto, cuando tú creces, tú lo que tienes que aprender es que tú tienes que trabajar, tienes que tener tu trabajito estatal y mantener lo que ya está hecho, pero tú emprender, tú empoderarte, tú decir, soy yo y no es más nadie, soy yo y voy para adelante. Eso no lo aprendes, por lo tanto, cuando creces, gloria a Dios, como dirían los cristianos, si eres capaz, exactamente, no, o si entras en un mundo en el que puedes ser inspirado por personas que ya están más adelante en eso y te van a decir, ven acá, mírate, exacto. ¿Quién eres tú? Sí, camina, ¿entiendes? ¿Cómo? Son cosas que están empezando en nuestro país. Gente joven está diciendo, oye, mira, yo creé, yo hice no sé qué, ven, vamos a hacer los talleres, vamos a compartir, te voy a enseñar la forma en la que yo lo hice, y de alguna manera esa inspiración y ese autoconocimiento te han llevado a decir, yo puedo hacer esto, yo puedo, coño, sí, mira, hice esto, me salió bien, hice esto, es así, porque además tienes que atreverte. Esa es una cosa que yo siempre digo, como te decía, el miedo no te puede paralizar, te tiene que impulsar, y cuando tú vas haciendo, te das cuenta de los resultados, te das cuenta de quién eres capaz. Pero si no te atreves, no lo sabes, ¿entiendes? Pero tienes que entender que tú, como persona individual, tienes tus propias potencialidades, habilidades, capacidades. Y si no lo aprendes, pero eso no es así tampoco de que las personas lo aprendan. Eso es un proceso educativo que si no se da, ¿cómo tú traspasarlo? Yo converso mucho. Cada vez que yo tengo una persona delante y tú lo ves y tú dices, bueno, la tengo delante y le digo, mira, esta gente vinieron de abajo, están arriba. Yo misma con mi experiencia, porque para mí, con respecto a esto, mi experiencia ha sido muy buena, yo de llegar a ser, no sé, una persona que no sabía cómo, de pronto con mi propia pincha, con mi propio trabajo, con mi propio día a día, me di cuenta que yo podía ser quien yo quisiera y hacer lo que yo quisiera, y yo voy a decir, claro, sí, yo lo logré. No es que yo sea una cosa, no, simplemente de que si yo siendo una persona tan normal, hija de obreros, lo logré, ¿por qué tú no? Comprendo que no todos tenemos el mismo nivel de inteligencia emocional, comprendo que no todos tenemos las mismas capacidades, pero hay que intentar por lo menos promoverlo. ¿Entiendes? Que sí. A ver quién se atreve. Tú lo tiras, a ver quién se atreve a hacerlo. ¿Me entiendes? ¿Quién lo logra? También, como decíamos, no todo el mundo está destinado a ser, no sé, grande, visible, reconocido. Hay gente que van a estar perfectamente bien en la sombra. A lo que nosotros llamamos sombra, para ellos va a ser el paraíso. Exacto, yo lo veo súper bien, te lo digo. Eso yo lo veo súper bien porque es que el éxito es muy relativo. Hay personas que hayan el éxito en tener una riqueza económica, en tener una ostentosidad y tener abundancia, incluso materialmente hablando. Hay personas que simplemente ven el éxito con tener sus necesidades básicas cubiertas, tener una familia, su perrito, su gatito, su mujer en su casa, el refrigerador lleno y paz y tranquilidad. Y eso yo lo veo perfecto, porque entonces tú no te estás condicionando a la imagen de hoy ni a cumplir ninguna expectativa social. Que si lo haces nunca vas a estar bien, exactamente, cuando tú sabes qué es lo que tú necesitas. Es ir a lo que tú necesitas, es ir a eso, no ir a más porque no sé quién se ve muy bien desde ahí y porque además lo que tú ves, tú no sabes cuando la gente cierra las puertas de su casa o cuando la gente tiene esos momentos a solas, tú no sabes cómo se siente una persona, tú estás viendo imágenes, tú estás viendo lo que la gente proyecta, pero tú no conoces qué pasa ahí realmente. Por lo tanto, es la inspiración, inspírate con lo bueno, inspírate con lo que ves, pero no dejes que lo que veas, que lo que estás viendo te contamine, ni te domine. Exacto. No es así. Exacto. También hay que aprender cómo inspirarse. Es paso a paso. Todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, con el autoconocimiento, con la empatía, con el comprender de dónde viene el otro y por qué no puedo permitir que me afecte. En el cómo voy a ir ahí, cómo voy a llegar, qué es lo que necesito, qué es lo que quiero, todo eso, sí, es un nivel
de autoconocimiento, es un nivel de autodescubrimiento que requiere guía, que requiere ayuda y que requiere comprender que es un proceso y que no es de ahora para ahorita. No, importante, la sociedad que ya se tiene concretada su personalidad, sobre la cual el trabajo es más complicado porque esas personas ya tienen formado y concretado todo, y si no determinan por decisión propia que hay un fallo, ¿cómo se les puede ayudar? Estamos hablando de personas adultas, Estamos hablando de 25 en adelante. Claro, pero hay personas que son capaces de escuchar y también se puede hacer un muy buen trabajo con las personas adultas ya. Que hay veces el adulto tiene cosas conformadas, tiene una personalidad ya estructurada, lo cual a veces es difícil de mover, pero a veces no necesariamente. Porque una persona que tiene por lo menos la estructura creada para comprender quizás lo que estás diciendo. Simplemente es la forma en la que se lo presentes. Pero hay muchas cosas que se pueden desestructurar. De hecho, tú lo ves con todas estas mujeres empoderadas y tal, son mujeres que han dejado de ser la mujer sumisa, que han dejado de ser la mujer que espera para ser la mujer proactiva, la mujer que inicia la acción, la mujer que crea, la mujer que dice, no, ahora llegué yo y paro el tráfico. Por lo tanto, normalmente estos cambios los estás logrando con personas ya adultas. Pero sería súper interesante siempre trabajar con los niños que están en formación, ¿sabes? Siempre es bueno ver cómo va formándose en sus cabecitas toda esta idea de la autoestima, toda esta idea del empoderamiento, tanto niña como niño, ¿sabes? El respeto, todo este tipo de cosas, y ver cómo entonces a la hora de formar la personalidad, cómo se compone. Pero con el adulto se trabaja y se trabaja bien. Se trabaja bien, primeramente tiene que ser un adulto vulnerable. Digo vulnerable, un adulto receptivo a necesitar lo que tú le estás dando. No es una persona que de pronto está ahí porque puedes tener éxito, pero puedes también pasar trabajo porque ¿qué tú me estás diciendo y por qué me lo estás diciendo? Que me importa a mí lo que tú me estás dando, ¿entiendes? Primeramente una persona que va hacia ti o una persona que está escuchando es una persona que lo necesita y por lo tanto ya hay una demanda de ayuda, una demanda de orientación, por lo tanto hay posibilidades de lograrlo. Pero el problema o la cosa es más bien lo social. La sociedad, con todo tan estructurado, con este imaginario ya dicho de lo que sí, de lo que no. Sí, los tabúes, los cánones. Exactamente, todas esas cosas que ya existen, que a veces es lo que no permite que la gente avance. Que ceda. Digo, a veces, pero la mayoría. Exacto. Porque cuando tú quieres hacer algo y tú sientes el temor es porque tú socialmente crees que pueda tener un impacto que no te va a ser positivo. Es inevitable y también es necesario, porque no es como que de alguna manera hay gente que dice, a mí no me hace falta la gente, a mí no me importa lo que diga la gente. Y yo no, mentira, porque sería entonces un psicópata, sería una persona realmente no acorde a lo que la sociedad. Entonces hay una parte en la que como somos seres sociales, todo lo que tenemos aquí, claro, está estructurado, obvio, y es necesario porque es nuestra forma de funcionar y de adecuadamente y de entender las reglas. Exactamente. Claro. Está la otra parte en la que como mismo es positivo, también es negativo, obvio, ¿me entiendes? En la que nosotros hay algunas cosas que debemos saber que darle valor y a otras que no. Hay otras a las que no vamos a tener acceso, el inconsciente también es otro final, lo puedes dejar para otro programa si quieres. Sí. El inconsciente, que también se nos alojan las cosas y no tenemos forma de saber qué nos está pasando porque nos sentimos así, porque somos así, y es porque el inconsciente está tirando. Sí. Pero no tenemos acceso. Pero por eso es un paso a la vez, un día tras otro, poquito a poco, tener el interés de mejorar, tener el interés de aprender y de lograrlo. Alison, yo creo que hemos hecho algo especial hoy. Hemos hecho un buen programa. Yo lo creo. Yo espero verdaderamente que nos volvamos a ver, porque disfruto mucho de esta conversación. Eres una persona con mucho conocimiento profesional y aparte de eso me gusta tu carisma y tu personalidad. Gracias, puedo decir lo mismo.